Es decir, yo como educador, naturalmente, no me da lo mismo cómo se educan los niños. ¿Cómo voy a aceptar yo que da igual que enseñen a los niños cosas falsas de cosas verdaderas? Claro, y sin embargo, el planteamiento, eso parece que es un planteamiento intolerante. Es decir, el hecho de que no toleras que los demás digan, no, oye, yo no tolero que a los niños con dinero público en centros escolares, si se me apura, en ningún tipo de centro escolar, yo toleraría que a los niños se les engañe y se les cuenten cosas falsas o cosas falsas como verdaderas. Eso es un problema moral, esta preocupación por la religión, por la educación, perdón. Hay un libro muy interesante de un autor francés, Jacques Bouvergès, que se llama Peut-on ne pas croire, es decir, ¿es acaso posible no creer? Y que es un libro, un estudio de la dificultad de no creer y cómo, de algún modo, la tentación de creer, es decir, de creer en lo infundado, etcétera, etcétera, está en todos nosotros y de alguna manera nos rodea y nos penetra, ¿no? Pero bueno, el libro es interesante por muchos aspectos que no voy a decirles, pero él tiene un momento en que debate esta cuestión de que parece que cuando un ateo, por decirlo de algún modo, bueno, no me gusta la palabra porque ateo me parece es una palabra que está dentro del mundo religioso, ¿no? Es decir, yo no tengo por qué ser ateo, lo mismo que no soy antimarciano porque no creo en los marcianos. O sea, la idea ya de que hay que ser o marcianista o antimarcianista me parece que es una suposición ya impositiva. Yo soy racionalista y por lo tanto pues no tengo creencias religiosas, pero eso no quiere decir que yo vaya a definirme por esa actitud, ¿no? Pero, en fin, Bouvergès lo que dice, es una cosa interesante, es que parece que cuando un señor dice pues, cualquier cosa de estas, de tipo religioso, con mentalidad de que está diciendo una verdad, uno dice, oiga, debe haber alguna prueba de eso. Entonces, es un ser positivista, estrecho de mente, no sé qué. Y uno dice, no, es que son cosas que los humanos tenemos derecho a pedirnos unos a otros. Precisamente nosotros tenemos derecho a pedirnos unos a otros. Dice Bouvergès, aunque no se suele pensar muy generalmente en este asunto de la cuestión, el escéptico y el incrédulo tienen evidentemente derecho a exigir ellos también que se les dé pruebas de una cierta civilidad y cortesía en relación con ellos, y que, por ejemplo, se abstengan en tanto que posible de ofender su ausencia de certidumbres con manifestaciones ostentatorias y agresivas de creencias que consideran como completamente infundadas o indefendibles. Es decir, si usted no me va a justificar ni me puede dar ninguna argumentación racional convincente de sus creencias, bueno, ¿por qué piensa usted que mientras que las demostraciones de impiedad, digamos, religiosa, son vistas como muestras de mal gusto, denunciadas, etcétera, etcétera? ¿Por qué piensa usted que en cambio las procesiones religiosas son muestras de buen gusto frente a los que no lo creemos y de alguna manera podemos pensar que estamos siendo agredidos por muestras de un fanatismo, por lo menos de una superstición agresiva? Es decir, ¿por qué? O sea, yo, por razón de cortesía y naturalmente no voy cuando estoy rodeado de un público que sé que más o menos es religioso, pues por razón de cortesía naturalmente no voy a hacer chistes de mal gusto ni demostraciones o que puedan ser ofensivas para otras personas. Pero ¿por qué los demás no hacen lo mismo? Porque usted no puede hacer lo mismo respecto a los que sabe que no es creyente de esas cosas. Es decir, ¿por qué se toma en condiciones de que solamente puede haber un lado y no otro? Dice, me parece, los racionalistas y los agnósticos, mucho más que los creyentes, son los racionalistas y los agnósticos, mucho más que los creyentes, que tienen razones serias y ocasiones innumerables de sentirse atacados y de tener el sentimiento de que se les hace guerra y que se les obliga a obedecer. Y no son ellos los que se niegan a dar pruebas, sino que solamente porque se atreven a pedirlas son acusados la mayor parte del tiempo de adoptar una actitud agresiva y ofensiva.
sino que está haciendo una metáfora del ruido del caballo al galopar por el llano. Perfecto. Entonces, no hace falta, digamos, que uno entiende la poesía como entiende los chistes. No te hace que te los expliquen, porque si te los explican ya dejan de tener gracia. Pero claro, cuando un señor eso te lo cuenta como una teoría científica, entonces dice, entonces explíquemelo. ¿Por qué me tengo que creer esto? Y claro, cuando dice es usted un grosero. Bueno, no, Miguel, grosero será usted que me dice una cosa, no me quiere dar explicaciones y encima, de alguna manera, se convierte usted en censor del que le pide explicaciones. Cita Bouvegués un trozo de Paul Valéry, y a mí me parece significativo. Bueno, un trozo, naturalmente, pueden ustedes imaginarse, de Monsieur Test, porque era el personaje ultranacionalista que se inventa Valéry. Pero en fin, en un momento cita un trozo de Monsieur Test que dice: acuérdense ustedes simplemente de que entre los hombres no hay más que dos relaciones, la lógica o la guerra. Pedir siempre pruebas, deben pedirse siempre pruebas, porque la prueba es parte de una cortesía elemental que nos debemos unos a otros. Si se rechaza, acuérdense de que usted está siendo atacado y de que se quiere hacerle obedecer por cualquier medio. Usted será atrapado por la dulzura o por el encanto o por cualquier otra cosa. Usted será apasionado por la pasión que destila el otro, pero en último término le harán a usted pensar sin haber meditado y sin haber sopesado lo que le hacen sus creencias. Es decir, esto es otro punto de vista. Es decir, bueno, es que hay algo de imposición en que una persona trate de hacer pasar como al menos igualmente válidas que doctrinas científicas sus formas de pensar, que no justifica, que no argumenta, porque no hay argumentación posible imaginable para justificarlas. Entonces, y eso, claro, quizá personas maduras, con una concepción del mundo más o menos hecha, que leemos libros y tal, puede no perjudicarnos, pero a un niño de 7 años o de 8 años, ¿estamos seguros de que a un niño de 7 años o de 8 años no le afecta en absoluto esta forma de enseñar? O sea, es decir, que demos por hecho que por pertenecer a una genealogía religiosa el niño tiene obligatoriamente que pertenecer ya a una religión. Eso no tiene ningún daño. No, es verdad que la única enfermedad de transmisión sexual probada es la religión, no cabe duda, porque si los padres y los hijos, todo eso va a pasar de padres a hijos. Pero claro, sigue estando aquel comentario que hacía Richard Dawkins ante una foto que salió en un periódico, una foto bien intencionada del conflicto de Oriente Próximo, en que se veía unos niños jugando y se decía: un niño judío, un niño palestino y un niño cristiano juegan tranquilamente en buena armonía y hermandad, no sé dónde y tal y cual. Claro, entonces decía Dawkins, ustedes imagínense que esa foto tuviera un pie que dijera: un niño liberal, un niño comunista y un niño estructuralista juegan alegremente y tal. Claro, todos parecería una estupidez. Pero ¿por qué es una cosa más estúpida que la otra? Esos niños tienen con las religiones respectivas la misma relación que con esas otras ciencias. Damos por hecho que los padres tienen derecho a crearlos a su imagen y semejanza en la religión, mientras que nos parecería absurdo que los crearan a su imagen y semejanza en una doctrina científica o en una doctrina filosófica. Es decir, yo creo que esto tiene, desde el punto de vista de la educación, esto tiene un problema. Porque la pregunta, como se pueden ustedes imaginar, si es tolerable la relación religiosa, es provocativa voluntariamente. Pero de lo que se trata es de que crea más problemas, de que la existencia de la religión en la enseñanza y en el discurso habitual crea más problemas que los que aparentemente surgen solamente cuando hay un tío que va por una bomba. Claro, que eso ya, ahí nos entendemos todos en que eso no puede ser. Pero aparte de eso, es que crea problemas la existencia de la religión. El actual Papa, claro, es partidario de una fundamentación religiosa de la democracia. Porque dice, claro, la democracia si no queda flotando en el aire. Y ha encontrado pensadores alemanes, ¿no?,
que apoyan este tipo de doctrina. Voy a ver si lo encuentro bien. La polémica que ha habido en torno a Habermas y lo que Habermas ha dicho sobre el laicismo y la discusión que tuvo él con el entonces cardenal Ratzinger y luego Benedicto XVI, etcétera, claro, estaba basada durante siglos, saben ustedes, desde Grocio, vamos. Grocio es el primero que dice, de alguna manera, que la sociedad humana debe funcionar et si Deus non daretur, es decir, como si Dios no existiese. Naturalmente Grocio no era un ateo, ni decía que Dios no existiera, ni en su época esas cosas se solían decir así habitualmente. Por cierto, hay una cosa maravillosa que no he visto contarles. Yo no he leído del todo, porque son muchas páginas, este libro de La Catedral del Mar, de un señor Falcones o no sé qué. Pero solamente en una librería, por esa curiosidad morbosa que tiene uno, cogí y leí la primera página. Y de la primera página sale una catedral, que parece que es una catedral de Barcelona, o una catedral de estas, en que entran unos niños en la catedral y ven a otros niños que están allí arrodillados. Entonces le preguntan, ¿qué estáis haciendo? Y nosotros dicen, estamos rezando. Esto se llama rezar, estamos hablando con Dios y tal. Y le dicen nosotros, ¡ay! Nosotros no sabemos lo que es rezar porque nuestros padres son laicos. Y eso se supone que ocurre en el siglo XII. Es decir, esa idea de que en el siglo XII había laicos tan despistados que no sabían lo que era rezar en las catedrales me llamó mucho la atención. Bueno, es decir, Grocio, que es posterior al siglo XII, pero en fin, desde luego ya sabía lo que se hacía en las catedrales. Pero sin embargo decía él que el orden político debía funcionar et si Deus non daretur, es decir, como si no hubiera Dios. No podía estar apelándose constantemente a la voluntad divina porque, claro, ya se daban cuenta de las contradicciones y el problema que eso podía surgir con las interpretaciones religiosas diversas. Él no veía todavía con la pluralidad de religiones, y que además eso ponía en manos de los teólogos, naturalmente, el gobierno de los países. Pero claro, Ratzinger, en cambio, ha tratado de introducir, y hay encuentra apoyos intelectuales, más bien al contrario. Él ha invertido la cosa. Dice, no, la democracia debe funcionar et si Deus daretur, como si existiera Dios. Es decir, usted no lo cree, bien. O sea, en el caso de Grocio lo que decía era, todos creemos en Dios, pero vamos a actuar como si no existiera, por razones humanas, por razones justificables empíricamente, etc. Ahora se produce la inversión. Ustedes no creen, de acuerdo, pero ¿a qué sería útil que existiera Dios? ¿Y a qué sería eso una forma útil de poder fundar la sociedad? Entonces, et si Deus daretur, como si Dios existiese. Claro, esto se basa en un libro de un sociólogo y pensador político importante, ¿no?, católico, Ernest Wolfgang Böckenförde. Böckenförde, en el libro La formación del Estado como proceso de secularización, que es un libro del 64, pero que en Alemania ha influido bastante en estos mundos, ahí dice, el Estado liberal secularizado vive de propuestas que él mismo no puede garantizar. Este es el gran riesgo que asumimos en aras de la libertad. Es decir, claro, los presupuestos respecto a libertad, autonomía, igualdad humana, etcétera, etcétera, de los que parte el Estado liberal, es decir, el Estado constitucional, no se puede justificar racionalmente. Se pueden tratar de... Hay un mundo, una coherencia histórica de explicaciones, pero claro, no se puede justificar como se justifican los principios de la física, ¿no? Entonces, claro, en cambio, si por ejemplo la libertad, la igualdad humana, etcétera, fueran dogmas de fe, ya teníamos basado el Estado. Y claro, esta propuesta, es un tema de debate que gente, en fin, como saben ustedes, no menor intelectualmente, como Habermas, etcétera, a que no es que suscriba esto, pero suscribe de algún modo la pertinencia de este planteamiento. Entonces, claro, ya ven un poco que la situación es bastante más compleja, dejando aparte lo intolerable obvio y dejando de aparte lo tolerable evidente. Hay un ámbito de cosas que no es tan fácil decir, por ejemplo, en el terreno educativo, en el terreno político, porque claro, esta justificación teológica convierte a la constitución humana
en un reflejo, un trasunto segundo de la Constitución celestial. El argumento primero que hubo contra los derechos humanos en el siglo XVIII, la primera condena contra los derechos humanos de la Asamblea Francesa, la Convención de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la primera condena que vino del Papa basada en que los derechos humanos conculcaban los derechos de Dios. Es decir, que primero eran los derechos de Dios y a partir de eso el hombre tenía derechos. Poner los derechos humanos en primer lugar era una conculcación del verdadero orden de las cosas. Claro, hoy, llevado a eso, si aceptáramos que de alguna manera, como quieren, en España hay una derecha clerical que lo quiere, pero también está, por supuesto, en Italia, no digamos en Polonia, en que muy en serio se presentó en el Parlamento polaco una propuesta para que Polonia fuera una monarquía y se nombrara rey perpetuo a Jesucristo, y la ausencia de algún otro que le administrara las cosas. Bueno, eso existe, digamos, eso existe en Europa, y claro, es decir, eso es una cuestión importante, ¿no? El saber si realmente vamos a poner ese tipo de fundamentos políticos que tienen de bueno, que serían indiscutibles, pero claro, son la teocracia. Eso es la teocracia. La teocracia es que eso asienta la democracia, pero la asienta en algo indiscutible. Por ejemplo, y otra cosa que ocurre mucho en nuestro país, pues, apelar a la ley natural. Es decir, la idea de que hay una ley natural que puede resolver cosas como problemas sexuales o tal y cual, claro, es una provocación en un mundo pluralista. Porque, claro, la ley natural está en manos de unos que son los que verdaderamente concuerdan, digamos, con lo que realmente dice la naturaleza, ¿no? Entonces, además, es muy curioso que haya esa especie de conciliación, por otra parte, antimoral, es decir, porque la moral naturalmente es un conjunto de opciones humanas razonadas humanamente, entonces hay una especie de conciliación de las dos leyes naturales. Los religiosos, que dicen que la ley natural es lo que establece la Iglesia, y los científicos que dicen que la ley natural es lo que establece la evolución. Y ambos son enemigos de la libertad humana y de la moral, porque la moral precisamente es lo que no puede ser determinado por una ley natural, o si no, no es moral. O sea, pero en fin, ahora en lo que nos corresponde a nosotros, en lo que nos toca a nosotros, lo importante es eso, lo importante es que, claro, la fundamentación, o sea, no solamente es que, digamos, cuando yo les hablaba a ustedes de unos conocimientos de hecho que pueden pretender la religión, pueden ser sobre ciencia, pero también pueden ser sobre política, por ejemplo, o sobre fundamentación de política. Entonces, la pregunta, no sé, ya ven ustedes que es retórica, ¿no? Y que, en fin, y que tiene... Pero es retórica, pero tampoco la sé contestar, ¿eh? Es decir, la pregunta es, muy bien, toleramos lo tolerable, es decir, nos gusta que haya cosas que no nos gusten. Y lo mismo que toleramos obras de literatura que se refieren a sensibilidades que no compartimos o que incluso rechazamos, pero el genio, el talento que expresan, etcétera, sí nos interesa. Es decir, hay un talento humano que puede estar mal o utilizado moralmente mal, pero artísticamente bien. Luego, por otra parte, hay unas cosas intolerables, porque son se habla de delitos, de crímenes, de exclusiones delictivas contra los derechos humanos que tampoco no pueden ser toleradas. Pero en el marco, en medio está un mundo de cosas que culturalmente aceptamos o toleramos. Por ejemplo, ese papel del Estado que dice, bueno, es una cosa que yo insisto mucho, el Estado no es laico, es aconfesional porque no predica ninguna religión, admite todas. Sí, admite todas, pero interpretan estos lectores del Estado anticonfesional, pero considera mejor que haya religión y que no haya. Y eso ya es una perversión de la función del Estado. Es decir, que el Estado dé por hecho, digamos, tenga usted la religión que quiera, pero tenga alguna, ¿no? Aquella cosa tan bonita que le pasó a Bertrand Russell cuando le llevaron a la cárcel por oponerse a la Primera Guerra Mundial, y cuando entró en la cárcel le preguntó, estaba leyendo la ficha del funcionario, y le preguntó religión, y le dijo Russell, agnóstico. El hombre no sabía escribir agnóstico, empezó allí y tal, Russell le deletreó la palabra que la escribiera, y entonces el funcionario, suspirando, dijo, bueno, supongo que todas las religiones adoran al mismo Dios. Bueno, pues esto, claro, este punto de vista de que, en el fondo, bueno, usted crea lo que quiera, pero crean algo, esto ya de por sí es
una violación de la neutralidad. Alguien que no era precisamente un radical, un radical feroz, digamos, anticlerical, sino una persona como Humboldt, ¿no? Wilhelm von Humboldt, gran lingüista, historiador, Humboldt ya escribió sobre esto, ¿no? Y decía, la idea es la siguiente: toda acción del Estado en materia de religión, ya consista en dar protección a una religión determinada, o a partidos religiosos, o incluso a los sentimientos religiosos en general, transforma al Estado en una instancia más o menos opresiva. La opresión es mayor en el caso de la protección a una religión determinada, pero incluso cuando pretende favorecer el sentimiento religioso en general, el Estado se interesa de hecho por una opinión determinada y se promete como meta asegurar la primacía de la creencia en Dios contra la incredulidad o el ateísmo. Es decir, ya solamente con que el Estado, digamos, muestre preferencia porque hay alguna religión, y usted elija la que quiera, pero elija, ya está de alguna manera actuando de manera opresiva. Entonces, bueno, no les digo más porque ya luego ahora hablamos si quiere usted sobre esto, pero yo concluiría diciendo que la religión solo puede ser tolerada, es decir, en este sentido, dejando aparte, como les decía, las otras dos cosas, la religión solo puede ser tolerada si es activamente criticada en cuanto abandona su papel poético y se pretende científica o política. Es decir, si hay una voluntad crítica de denunciar a la religión en cuanto abandona su nivel simbólico poético y se convierte y tiene pretensiones científicas o políticas, y entonces se le puede criticar en el plano educativo, en el plano social, etc. Si hay una posibilidad de actuar de ese modo, entonces se puede aceptar, o tenemos que aceptar la religión, también en estas facetas en que algunos creen que tiene. Pero yo creo que por lo menos hay que tener el fair play de dar la posibilidad de la denuncia y de la descripción de las contradicciones de la religión, como lo que hemos intentado yo hacer aquí. Lo que no se puede es asumir como que eso forma parte de la libertad de conciencia, porque la libertad de conciencia, insisto, en campos de conocimiento, hay ciertos campos de conocimiento que no existe, y en la educación no existe la libertad de conciencia en el sentido de que ningún maestro puede enseñar a los niños que la Tierra es plana o que cualquier otra cosa. De modo que... Sí, yo no entiendo cuando dices libertad de conciencia en la ciencia no existe. Es que no entiendo esto. Bueno, ¿tú crees que 2 y 2 son 4 o que 2 y 2 son 5? ¿Cómo que sí? Eso es lo que decía Franco. Así contestaba Franco, ¿sabes? Franco cuando le decían, ¿usted es partidario de los aliados o de los alemanes? Y decía, sí. Esta es una respuesta muy galaica, ¿no? Decir, sí. No, quiero decir, si tú estudias un libro de física, eres libre de estudiarlo o no estudiarlo, evidentemente, pero una vez que lo estás estudiando no eres libre de decir, bueno, yo en la física creo lo que quiero, que la Tierra es plana, que no existe la teoría de la gravitación, que los objetos caen hacia arriba en vez de hacia abajo, etc. No, o sea, todo eso no tienes libertad ninguna. Tienes que aceptar unas coordenadas determinadas que te da la ciencia, unos principios, unas derivaciones, lo que dijo Newton, lo que dijo Einstein, y así en todas las demás ciencias. No tienes libertad de conciencia ninguna. Tú la libertad de conciencia es si te apetece estudiar y te apetece enterarte de las cosas o no te apetece, pero una vez que has decidido que te quieres enterar, tú no puedes decir lo que quieras, y por supuesto yo no puedo ir a clase y en nombre de la libertad de cátedra o de la libertad de conciencia explicar que Aristóteles nació en 1922 y que era hijo de una portera afgana. Tengo que explicar la verdad porque si no me echan de la universidad. O sea, no tengo libertad de conciencia ni yo de esto ni los alumnos de creerse otra cosa, ¿no? Hay campos en que sí, ¿no? Tú puedes tener una interpretación del mundo simbólica en la cual tienes libertad, pero no frente a determinados hechos que no tienes libertad ninguna y tienes que aceptarlo como aceptamos todos, ¿no? Entonces, que eso, asumido eso, claro, en el momento en que la religión se convierte también en una descripción de hechos, abandona el seguro terreno de la libertad de conciencia, que es el poético, y entra en el terreno de donde, claro, ya no hay libertad, lo que hay es conocimiento o no conocimiento. Ese es el asunto, ¿no? Bueno, ¿tienes algo que acabar? Porque parece que se ha roto ya la vez. No. No había empezado el turno, pero bueno. No sé. A ver, un poco más.
Aquí, bueno, aquí también, aquí tengo. Venga, venga, sigue. ¿Qué hacemos? Sí, sí, claro. Sí, No, es eso. ¿Empezamos ya y tal? Claro, Bueno, no, venga, sí. adelante. Venga, Sí, ya. exacto, claro. Os voy apuntando. Jacobo, yo también quería preguntar algo, que me pongo aquí en medio. A ver, tú también. Bueno, Vicente, vamos por orden. Vicente ha levantado la mano primero. Vale, vamos a medir tu nivel de tolerancia, porque creo que eres demasiado tolerante. Vaya por Dios. La primera vez que me lo dicen. Inglaterra está pensando poner advertencias en contratos o acuerdos con gente místicos, gente de ambición supernatural, digamos. ¿Qué te parecería poner en cosas subjetivas, conceptos subjetivos? Es inconveniente creer en algo subjetivo porque puede dañar algo así. Como en el tabaco, ¿no? Puede provocar... La religión es dañosa. Es casi la máxima de Russell. No, bueno, pero si eso quiero decir, pero que eso en un centro determinado, o sea, uno puede decir, no, mire usted, una persona que tiene conocimiento del pensamiento místico, religioso, etcétera, de otras culturas, puede tener un mundo espiritual más rico, más complejo, más interesante que una persona que solamente vive pensando que el huevo frito se hace en la sartén y de ahí no la saques, ¿no? O sea, hay que decir que realmente los seres humanos, por supuesto, vivimos una vida virtual mucho más importante que la vida fáctica en que estamos. O sea, eso no hace falta, cuando se habla de realidad virtual, los seres humanos siempre hemos vivido una realidad virtual que se llama pensar, y sueños, etcétera, ¿no? Entonces, eso es característico de los humanos. Entonces, por lo tanto, el hecho de que uno tenga una vida, esa vida virtual del pensamiento y de la imaginación, sea rica, no empobrece a nadie y tal, siempre, claro está, que insisto, que no se te convierta en una guía de acción como si fuera una directriz fáctica, ¿no? O sea, si a ti te estimula un tipo de acciones, mientras esas acciones no sean delictivas, bueno, pero claro, que tú lo conviertas en una obligación generalizada, en una ley, en un fundamento de las leyes humanas, o en una explicación de las doctrinas del mundo, claro, ahí ya sí que efectivamente sí que hay que poner la religión daña gravemente el conocimiento. ¿No? Fuera de la puerta de una iglesia. No, sí. Hombre, tú eres partidario, yo tengo unos amigos que firmaron un manifiesto, yo lo firmé también, aunque era un poco de coña, un manifiesto en que cuando hubo esto de que se iba a dar clase, de que había que aceptar que la religión estuviera como asignatura en el bachillerato, etcétera, etcétera, que nosotros firmamos diciendo que aceptábamos eso, pero que nos dejaran un cuarto de hora cada domingo en la misa de 12 para llegar allí, entonces que un año subiera a la misa y dijera, todo es falso esto que me están contando a ustedes, no se lo crean, y ya te pudieras ir a casa contento. Yo soy reduccionista jerárquico Me había apuntado yo detrás de Vicente. A ver, estamos hablando de sociedades que son ya plurirreligiosas, pluriculturales y ahora también pluridentitarias, porque claro, tenemos todas las identidades que se crean desde el feminismo, desde los gays, etc. Y además con toda una especie de cosmovisiones, ¿no? ¿Cómo se puede sobrevivir a estas sociedades que continúan creando modos incompatibles de entenderse aparentemente y que no admiten argumentos además, ¿no? Pero fíjate, son todas poéticas. Fíjate qué curioso que el difícil tolerancia, el libro este de Zarca que os recomiendo,